Hola a todo el mundo, acá presente y más allá de las pantallas. Estamos acá en la Casa del Árbol, yo soy Abigail Beck, me acompaña... Y yo soy Sofía Dalponte Roivas y como verán, este va a ser un episodio un poco diferente para cerrar la primera temporada con una conversación más autorreflexiva. Hoy vamos a hablar con dos entrevistades en vivo sobre pensar y escribir sobre música. Como todo episodio tenemos algunos bucles que nos obsesionan, que van a ser de qué hablamos cuando hablamos sobre música, por qué escribimos sobre música, qué cambios trajo la llegada de Internet. Estos son algunos de los bucles que nos obsesionan en este episodio. Bienvenida Romy Sanelato, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar. Estamos muy contentas de que estés acá. Para presentarte y empezar esta conversación, te queríamos preguntar qué significa para vos escribir sobre música. En principio es mi trabajo, así que significa mi trabajo y mi placer, mi sufrimiento, mi obsesión y mi sentido. No sé si de la vida, pero del trabajo probablemente. Em, escribir sobre música es una forma de entenderme a mí misma y a mi tiempo y a mi generación, a las generaciones anteriores o posteriores, entender lo que ocurre en la sociedad. Eh, Eso para mí significa escribir sobre música. Bienvenido Leandro Donoso, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Muchas gracias por estar acá. También, si quieres presentarte y contarnos qué formas hay para vos de escribir sobre música. Formas hay tantas como la imaginación permita. Y ahí yo creo que está la gracia. La música permite ser pensada desde muchísimas perspectivas posibles, eh, porque tiene que ver con esa riqueza y todas tienen su validez. Lo que me parece interesante a mí es qué es lo que cada uno, desde la propia perspectiva de la formación, desde el punto de vista del lugar que tiene, qué es lo que tiene para decir sobre la música, eh, que es diferente a otros. Entonces, a mí, bueno, me pasa como con la música. Bueno, es paradójico, porque yo trabajo con muchas cosas que tienen que ver con clasificación y con orden, qué sé yo. El primer libro de la editorial que yo hago, que es Gore Musical, es un diccionario de bibliografías, ordenar el mundo. Pero con otras cosas me gusta totalmente lo contrario. Por ejemplo, con la música. La pregunta, ¿qué música te interesa? ¿Qué música te gusta? Que seguramente muchos de los que estamos acá no la podemos contestar, ¿no? Eh, a mí siempre digo que la música que más me gusta es la que no sé cómo se llama. Es así, esto es tal cosa y esto ya no sé. Y con los discursos de la música me doy cuenta que también los que más me interesan son esos que no puedo ponerle un nombre concreto. Esto es sociología, esto es antropología, esto es musicología, esto es crítica, esto es periodismo. Cuando las cosas se ponen muy encasilladas, se ponen medio aburridas, me parece. Entonces, para mí, hay tantas formas de escribir sobre música como uno se puede imaginar y cuanto más mejor. Bien, me voy a tomar el atrevimiento de presentarlos estando acá, lo cual es rarísimo, pero lo vamos a hacer. Romy es periodista musical, como se habrán dado cuenta. También es editora, es autora. Yo la conocí por el libro Brilla la luz para ellas, que está ahí mismo, que somos fans. Todo subrayado, lo encontrarán. Y Leandro Donoso es el director de Gourmet Musical Ediciones, que también van a encontrar en esa pila el 80% de los libros de su editorial. Una pregunta para ambos. Ustedes no lo saben todavía, pero este episodio se va a llamar, va a tener como título Bailar sobre arquitectura. Se basa en una frase que medio que no se sabe bien quién la dijo, que se le adjudica a Brian Eno, a Frank Zappa, a Elvis Costello, y que tampoco se sabe bien dónde la dijo, en qué contexto, ¿no? Pero más o menos se dice que la frase completa es: escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Para ustedes, y quienes están escuchando también, los invito a pensar, ¿qué quiere decir esta frase, Romy? Bueno, que en principio que escuchar música está atravesado por una subjetividad, entonces escribir lo que alguien siente o interpreta o reacciona en el cuerpo, no en las redes sociales, sino
ante la música es siempre inexacto probablemente. Entonces creo que inabarcable. Desde ese punto de vista, yo no estoy tan de acuerdo con esa frase, pero sí en lo complejo que es escribir sobre música. Creo que hay muchas formas de acercarte a la escritura de la música, y una que puede ser la sensorial, la emocional, la técnica, la de taller mecánico, como dice Mariana Enríquez, que tantísimos periodistas de música hacen, ejercen. La de la pasión, la de la calentura, la del gusto, la de la sociología, la de la musicología. Hay muchísima, la periodística, que es intentar explicar por qué cierta música genera cierta cosa en un grupo de personas, por qué tiene importancia periodística cierta música, cierta banda, cierto hecho. Y creo que requiere, así como la arquitectura, cierta responsabilidad, podríamos decirlo, y cierto saber técnico y personal. Excelente. A mí es una frase que ya cada vez más me tiende a enojar un poco, porque es una frase que se usa habitualmente como una forma de decir que hablar sobre música no tiene sentido, ¿no? Es como hablar sobre arquitectura. ¿Qué quiere decir? Nada. Como algo que no se puede hacer. Tiene dos excepciones. Por un lado, es muy difícil hablar de música, como ya este tópico va a salir toda la noche porque es así, pero hablar de música es una profesión una actividad muy diferente de hacer música. Y hay todo un malentendido donde la idea está que el que hace música es el que habla de música. Si vos ves, por ejemplo, en la prensa, documentales, películas, ¿a quién se le pregunta sobre la música? A los músicos, porque se supone que saben más. Y no es cierto, porque la capacidad de tener una autorreflexión sobre lo que uno hace es muy diferente de la de hacer cosas. No es ningún animal, es un poco como los futbolistas. ¿Y cómo voy a partido? No, el fútbol es así. Digo, cada tanto aparece un tipo que es más articulado, que piensa, que es más interesante, pero escribir sobre música y pensar sobre música, como sobre muchos otros temas, lleva mucho tiempo, es leer, pensar. Y yo no le dedico un tiempo a tocar la guitarra y practicar, o componer, o a leer. A veces hay gente que hace las dos, pero Daniel Barenboim y Pierre Boulez hay pocos. Hay, por ejemplo, hay sí, mucha música muy interesante, pero muy difícil. Entonces está esa idea de que la música solamente sirve para sentir y que hablar sobre música no tiene sentido, ¿no? Como que la única forma de demostrar competencia musical es el llanto. Ay, lloré porque sentí tanto que lloré. Bueno, está bien. Es parte importante la cuestión sensorial, emotiva, pero la parte intelectual también es importante. Por otro lado, y la parte que más me enoja, es que estamos en un momento muy antiintelectual, donde la tarea intelectual está vista como una cosa sin sentido, ¿no? Donde estudiar es una tontería, porque total, trabajar es para tontos, lo que hay que hacer es estar, no sé, minando criptomonedas y leer es una tontería. De hecho, estamos en un momento donde hay millones de dólares invertidos cada segundo en convencernos de que leer y escribir no tiene sentido. Por ejemplo, uno abre el Word o el Acrobat para leer un PDF y lo primero que te dice es: tenés que pasar por un filtro que es apretar un botón que te van a preguntar: ¿quiere que la inteligencia artificial le resuma este texto? No, no me resuma ese texto, si lo abrí para leerlo. ¿Quiere que le escriba este texto? Entonces, ¿hace falta que me escriba el texto? No, me interesa escribir, me interesa leer, por eso lo abrí. Entonces, eso es la principal inversión que estamos viendo. Entonces, escribir y leer no tiene sentido. En ese contexto, que alguien diga que escribir y leer sobre música no tiene sentido, me enoja. Bien. Vamos a opinar con Sofi también, porque tenemos opiniones e ideas. Yo interpreté en otro sentido totalmente esta frase, siempre. A mí siempre pensé, ok, baile, arquitectura, dos disciplinas artísticas que se solapan, ¿no? Uno baila sobre arquitectura, esta idea. Entonces siempre imaginé que se refería a que escribir sobre música era elaborar un arte sobre un arte, ¿no? Como Bueno, que tiene algo de eso. O sea, cuando vos escribís sobre música, estás pensando sobre
el hecho artístico que hizo otra persona, estás contextualizando, estás poniéndolo en un lugar de análisis y creando además, valga la redundancia, otra creación sobre esa creación. Y ese poniéndole un valor que a veces la pieza en sí misma no es que no lo tenga, pero no está, no sé, validada o no está interpretada o no está jugando con determinados elementos de su tiempo, no sé, de múltiples aristas, ¿no? Entonces, tiene algo de lo que decís, es así. Cuando uno escribe sobre música, está contrastando una obra con otra obra y está creando un pensamiento perdurable, además de la obra. Muchas canciones, no sé, discos, lo que sea, por ahí pasan inadvertidos durante años hasta que alguien lo rescata y dice, este disco que no escuchó nadie más que 5 personas es súper clave porque, no sé, el juego que hacen estas cosas, después se las copiaron todos los demás y habla de el inicio de una época, el desarrollo tecnológico de no sé qué, y muchas veces el rescate que hace la escritura, el periodismo o la escritura de música académica, lo que sea, sobre esa obra es lo que la hace reinterpretar, la hace revalorizar, la hace analizar de otro modo. Entonces, tiene todas esas cuestiones. Tu interpretación es muy optimista, muy poética y es linda y es posible. Digamos, se puede entender de esa manera, pero yo nunca la escuché usada con esa intención. Entonces, yo creo que si estoy condicionado o sesgado por eso, siempre la escuché de una forma negativa. Entonces, te diría que si vos la querés interpretar de esa manera, la aclares. En general, te edito. Pero porque nunca la escuché usada con esa intención. No sé ustedes, pero a mí me parece que quizás se puede incluso reversionar y yo lo veo como algo que tiene cierta potencia. O sea, bailar sobre escritura es algo poco habitual, algo que me figura algo raro mínimamente. Entonces puede ser que la escritura tenga esa potencialidad de la, no sé si transgresión, pero sí algo distinto, algo creativo, también teniendo en cuenta lo que decía Abby. Bueno, es casi peligroso, está bien. Sí, es ahí, bordea los límites. Y también me menciona el baile y ahí también la interpretación personal que cada uno tiene, que implica disfrute para mí. Entonces lo puedo entender si quiero por ese lado más positivo. Vamos a verlo más literalmente. Cada vez que bailamos sobre arquitectura. Estamos en un edificio, estamos en un lugar construido, es arquitectura. ¿Sobre qué bailamos? Sobre la arquitectura. Podemos seguir interpretando. Y todas pueden servir, digamos, porque es una frase que es una paradoja, digamos, ¿no? Una cosa casi surrealista, bailar sobre arquitectura. ¿Qué quiere decir? Pero no es el sentido que yo, por lo menos, habitualmente lo vi usado. Seremos las primeras. Perfecto, muy bien. Habrá que imponer esto. Entonces. Romy, cuando hablas o escribís sobre música, ¿qué te interesa, qué aporte te interesa hacer? ¿Desde qué mirada? ¿Por qué? Es la pregunta más difícil de contestar. Porque el aporte que no sé, en un punto no puedo evitarlo porque es lo que más me interesa hablar, es lo que me obsesiona, es lo que estoy pensando, es para lo que me preparé obsesivamente, leyendo un montón, yendo a millones de recitales, bueno, miles, no millones, discutiendo con músicos, con amigos, con toda la cadena productiva de la música, básicamente, que eso es lo que más me gusta hacer. Entonces, lo que me pasa es que en general tengo una cantidad de pensamientos que me hierven y que quiero compartirlos. Y eso que decía al principio, en general, capaz que el aporte que quiero hacer es un aporte a veces de acercar cierta música a personas que no están cerca de esa música. A veces es una interpretación sobre algún fenómeno musical
Y a veces es esto, como alguna idea que me tiene obsesionada y que quiero compartir y que quiero, como casi todo en la evolución de las ideas, es tirarlo para que tenga una vida y después rebote. Sí, creería que eso, no sé. No lo sé. No es que me levanto a la mañana y digo, voy a escribir esta nota pero sí estoy todo el tiempo pensando en qué pasa con determinadas cosas, qué significan determinadas cosas, qué significa que, no sé, una banda rolinga en 2026 llene sin parar y que crezca y que qué significa, por qué ahora que hay crisis vuelve a aparecer un sonido de determinada crisis, quiénes van, qué buscan, esas cosas a mí me desvelan en el sentido más lindo de la palabra. Same. Para vos, Leandro. Recién escuchábamos el primer episodio juntes y escuchamos a Julio Mendívil, que el otro día también tuve la suerte de escucharlo en una conferencia donde decía algo así como que todo el mundo habla de música, todas las personas se la pasan hablando de música, que en general a través del gusto, a través de los afectos, de qué nos pasa, y que entonces los que terminamos siendo los raros, los que hablamos raros sobre música, somos nosotros, los que estamos de este lado, los que la escribimos, la estudiamos, la pensamos. Y vos te dedicás a editar libros sobre música con estas personas raras que son. Hablando de raros. Exacto. Pero son para el gran público, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para promediar eso? Bueno, gran es una expresión de deseo. Todos sabemos de música. A todos les interesa la música, incluso la gente que dice, no, yo de música no sé nada, a mí la música no me interesa, yo no escucho música. Mentira. Y además, bueno, está hablando de lugares comunes, ¿no? Esta idea de el oído no se puede cerrar, todos escuchamos, digamos, no podemos dejar de escuchar música, está a todos lados. Entonces, yo creo que ahí, por un lado, la música está vista con una cierta ingenuidad, en general, que yo creo que es insostenible, ¿no? La idea de que la música es solamente un espectáculo, una cosa que pasa. No, tenés que entender qué está pasando. ¿Por qué esta música está acá? ¿Por qué esto suena así? Entonces, eso es importante. Y después, hay cuestiones más específicas de... cuando vos decís hablar raro, está el hablar en difícil también, ¿no? Muy típico de la academia. Que lo podemos dividir de dos formas, por ejemplo. Una es la precisión, ¿no? La necesidad de precisión. Cuando eso es una necesidad, es algo que sirve a un propósito. Por ejemplo, en el episodio anterior, nuevamente, pasabas un cachito de la entrevista con Charlie y Piña. Y Charlie dice que la música es armonía, melodía, ritmo y que la música ahora solamente tiene ritmo. Y Piña, para dar la razón, le dice, bueno, y un ritmo muy bobo. ¿Qué quiere decir un ritmo bobo? Nada. De alguna manera está diciendo que los que lo hacen son bobos, que los que escuchan son bobos, que a él no le interesa. Pero ritmo bobo no quiere decir nada. Entonces, está bien. Bueno, que es más simple, que tiene menos elementos. Y es más simple y tiene menos elementos. Simple, menos elementos son cosas que son diferentes. Simple, menos elementos no es simple. Bueno, no necesariamente, pero... Vuelvo a lo que estoy diciendo, precisión. Yo estimo que cuando dice eso, se refiere a eso otro. Igual es mi interpretación, claro. Entiendo lo que quiere decir. Lo que quiero decir es que cuando estamos tratando de profundizar un poco más, bueno, ¿qué quiere decir que el ritmo nos parece bobo? ¿Que tiene pocos elementos? ¿Qué son pocos elementos? Digamos, hay ritmos que tienen menos elementos que la música de la que está hablando Charlie, que tampoco está muy claro cuál está haciendo, ¿no? Porque él dice música electrónica y él también hace música electrónica. Es muy impreciso, es un contexto muy particular donde uno entiende lo que está hablando. Ahora digo, cuando uno quiere meterse a profundizar un poco más, dice, bueno, a ver, vamos a pensar un poco más. ¿De qué música estamos hablando? ¿Qué diferencia una y otra? ¿Qué quiere decir que este ritmo nos pasa esto o lo otro? Entonces digo, esa necesidad de precisión me parece interesante. Digo, sale naturalmente lo mismo que decimos, siempre tiene pocos elementos. Pero hacer cosas con pocos elementos no es simple. Depende. Hacela. Depende. Hay formas simples de hacer cosas con pocos elementos. Bueno, ¿cómo hacela? Responderme hacela significa entonces que no puedo
no puedo escribir sobre música sin No. hacer música. No, jamás dije eso. Lo que quiero decir es que, Es lo que acabas de decir. bueno, no. Todo surgió de pobre Piña, que lo No, hablamos. Piña. Lo que quiero decir es que esa frase, el ritmo bobo, se puede trabajar y se puede precisar. Entonces, hay formas de ser más exacto. ¿Qué querés decir con este tipo de cosas? Y ahí me parece que es una necesidad que es interesante y es parte de lo que a mí me moviliza. Así, bueno, ¿qué más podemos decir de música además de me gusta o no me gusta? Que es perfectamente válido. Eso por un lado. Y después, la otra cosa que pasa en sentido contrario es cuando el hablar raro o difícil de alguna manera oculta la poca claridad, ¿no? Me pasa muchas veces editando textos donde me pongo a leer y no entiendo lo que están diciendo. Y le pregunto al autor, che, ¿qué quiere decir esto? Bueno, me mira como, bueno, ¿se entiende? No entendí, ¿me lo explicás bien? Lo leo, lo releo. Y me doy cuenta que con la explicación no se entiende, que lo que pasa es que no tienen claras las ideas. Entonces, muchas veces está en una forma de demostrar competencia, hablar con términos técnicos, hablar rebuscado, es como una forma de decir, yo sé tanto de esto que hablo de esta manera que ustedes no me entienden porque no saben. Y en general es falso eso. Por lo menos el tipo de temas que tienen que ver con música que yo puedo publicar son temas que la mayoría de la gente que es lectora y más o menos curiosa tiene que poder entender. Y la mayoría de las cosas se tienen que poder explicar de una manera relativamente accesible y en castellano, digamos. Por supuesto hay cosas más profundas, más difíciles, lo que quieras, pero es decir, en general creo que es innecesario y es un defecto que me interesa tratar de evitar cuando se puede. Un poco bucle, no por ser autorreferenciales, pero me interpela esto de hablar difícil, ¿no? Como con Sofi somos compañeras de la facultad y nos la pasamos teniendo que hablar difícil, muchas veces sin decir nada, o sea, repitiendo. Y las ganas de decir cosas en el lenguaje más accesible que nos sale posible, pero poder decir cosas de la música. A mí me pasaba cuando estuve en la facultad, a veces estaba leyendo un texto y leía, no entendía. Y por supuesto yo pensaba que el equivocado era yo. Pero yo no entendí porque sos un tonto. Y después, típico, yo preguntaba en clase y la respuesta no me cerraba, repreguntaba. Bueno, hasta que al final, como nadie decía nada más, pensaba que era yo. Después se me acercaban 2 o 3 para decirme, che, yo tampoco entendí, ¿no? Y todos nos íbamos sin entender. Y ahora, donde tengo que confrontar de vuelta con alguno de esos textos o con textos escritos por autores de la misma formación o que están hechos de la misma manera, muchas veces me doy cuenta, cuando me toca preguntarle, che, ¿qué quiere decir esto? Que no era un error mío, estaba mal explicado, o a veces era un error de traducción, o a veces me decían, no, esto quiere decir tal cosa. Mirá, esto no quiere decir eso. Si vos querés decir esto, explícalo de otra manera. Entonces, esa desconfianza y ese pensar cómo hablamos y cómo decimos, para mí es interesante. Bueno, podemos ir con otra pregunta también para ambos. Hace poco nos cruzamos en internet con un video de Bowie en el 99 en el que decía lo siguiente sobre internet. Decía, no creo que hayamos visto todavía ni la punta del iceberg. Creo que el potencial de lo que internet le va a hacer a la sociedad, para bien o para mal, es inimaginable. Creo que estamos en la antesala de algo emocionante y terrorífico. Según ustedes, ¿cómo creen que se transformaron la música y la escritura sobre música con la llegada de internet? Bueno, hay una cosa que pasa bastante que cambia la circulación de la información. Entonces, los medios cambian y cada medio también tiene su forma de expresión, sus contenidos para los cuales funciona mejor o peor. Entonces, por ejemplo, hay mucha nostalgia por las revistas a veces. No hay revistas de música como las de antes, porque qué sé yo. Y la mayoría de las cosas que antes había en una revista, hoy no tiene sentido poner una revista en papel. Ejemplo literal. Hace 30 o 40 años uno se enteraba dónde había un concierto, un recital que no le gustaba por una revista, que quizás salía mensual o quincenal. Y uno veía la agenda de conciertos y se enteraba. Después en el campo del rock, por ejemplo, por seguir con el mismo momento histórico, salió el CD Clarín. Salía todas las semanas, el suplemento de Joven del diario. Y ese solo día de la semana traía más información sobre más conceptos de lo que salían en cualquier revista. Entonces, claro, esas agendas quedaron obsoletas. O
uno se enteraba la historia de un grupo que le gustaba, de un género que le gustaba, porque apareció una nota de 3 páginas en una revista. Hoy pasa una entrada a Wikipedia y tiene mucha más información de la que entró en cualquier revista. Entonces, esa información no tiene sentido poner en la revista, ¿no? Y lo mismo, lo contrario, cuando vos tenés un medio, no sé, como Twitter, como Facebook, que favorece textos muy cortos y muy breves, bueno, hay cosas que tienen sentido y se pueden decir en una frase o en dos, y hay cosas que no. Entonces, me parece que la dinámica de cada medio, la internet, pero todos, favorece y desfavorece diferentes formas de expresión, y para mí el desafío es también ver para qué sirve mejor cada medio, sea un libro, sea una revista, sea un tweet, o sea una reunión presencial, ¿no? O un congreso, o lo que fuera. Digamos, cada medio tiene su forma. Internet tiene muchísimas. Y ahí está también la ventaja y la desventaja. Creo que lo que modificó en la música y en la escritura de música es el acceso a información como una globalización aceleradísima. Obviamente lo que estoy diciendo es una obviedad total, pero eso es gracias a Internet. Cuando yo era adolescente, para buscar una banda había que rastrearla por Internet mucho más que ahora. Tenías que saber bajar, usar el Ares, bajarlo. Era mucho más complejo Internet mismo, y yo soy en realidad de una generación más analógica que eso todavía, que iba a Musimundo en Neuquén y escuchaba los discos o los cassettes en las cosas que estaban en la pared, y ahí elegía si me gustaba o no, me anotaba las cosas que yo estaba suscripta a determinadas revistas. Bueno, la información llega mucho más rápido, y creo que la influencia de las músicas que se producen a lo largo del mundo es instantánea. No necesitas que pasen el tiempo que necesitabas que pasara antes. Eso por un lado. Y en la escritura creo que sobre todo yo dividiría la cuestión en 3. Primero es el acceso universal, el acceso rapidísimo a Internet, que es lo que acabo de decir. La segunda es las redes sociales. Las redes sociales para mí, además, lo que cambiaron en la escritura es el foco. Cualquier persona puede escribir sobre cualquier cosa, y cualquier persona es un cronista en cualquier lugar. Y cualquier persona, además, es teórica o se autopercibe como teórica. Cualquier persona es un medio de comunicación en sí mismo, y el foco es la primera persona. Eso hasta las redes sociales. El periodismo no escribía mayoritariamente en primera persona. Había otro respeto por la precisión, por el tiempo para que decaigan ciertas cosas, ¿no? Por el tiempo para el pensamiento, para que se generen determinadas situaciones. Ahora todo, por supuesto, es inmediato y personal. Y después está el tercer momento, que es la inteligencia artificial, que escribe por nosotros, produce música por nosotros, y ahí me parece que va a ser una cosa que todavía no podemos dimensionar del todo, pero creo que en un punto puede llegar a ser como no sé, esto es una expresión más de deseo, ¿no? Pero todo va a ser, me imagino que todo puede llegar a ser tan chato o pulcro o perfecto, que en algún punto lo humano y el error va a valorizarse de vuelta, hasta que la máquina simule el error, y así vamos a estar hasta, no sé. Pegar la vuelta sería. Ojalá, no sé, no lo sé obviamente, pero pienso que estamos realmente ante la puerta de algo que no podemos dimensionar del todo. Quisiera agregar algo, 2 cosas. Una que también me olvidé de decir, que es la interacción, ¿no? En el poco tiempo que yo me dediqué al periodismo musical,
escrito prensa gráfica, hablo de fines del siglo pasado. Yo escribí una nota sobre un tema, la publicaba, no me enteraba cuando se publicaba porque iba con días, semanas, meses de demora, y yo la había escrito y para cuando salió se me había olvidado y nunca tenía ningún tipo de feedback de eso. Yo era un periodista muy menor, digamos, no era una persona pública ni nada. Entonces, hacía una nota con alguien y nunca me enteraba de si alguien la leía, qué le había parecido al músico que había entrevistado, nada. Ahora, hace unos 10 años más o menos, en un momento que estaba haciendo muchos recitales, hice por razones largas de explicar, es un proyecto de, yo lo llamaba microcríticas. Escribía en Facebook una reseña de un párrafo, ¿no? Con una serie de reglas, y pasaba algo muy interesante, que era yo llegaba y escribía. Una de las reglas era escribir la misma noche del concierto, antes de irme a dormir, y publicaba. Y claro, a la misma hora que yo publicaba, que yo volvía a mi casa, los músicos que habían tocado también volvían a su casa y veían Facebook, y la gente que había estado también. Entonces, había un diálogo inmediato sobre lo que acaba de pasar. Y eso modificó, por lo menos para mí, mucho lo que yo, cómo pensaba lo que escribía, porque te da una dimensión que para mí es muy importante, que es pensar qué es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Cómo lo ve el tipo que estaba ahí tocando, que estuve escuchando y tiene algo para decir y eso es en vivo que acaba de pasar? Eso es un cambio grande, por lo menos para mí, y que me parece muy interesante. Y la otra cuestión, y tomo lo que decía Romina, que es totalmente cierto, lo del acceso. Ese acceso es maravilloso en un punto. Los que hemos tenido que comprar discos, todo eso que se decía muy bien, que ahora esté todo, es genial. Pero ahí voy a poner un matiz de algo que me pasa a mí, por lo menos desde donde me toca ver, que es que se está produciendo una pequeña paradoja con el acceso. Que es que la percepción de que el acceso es tan fácil hace olvidar esto que estamos señalando y se vuelve un defecto. Y una cosita que me hizo pensar en torno a lo que él decía de llegar a la casa y publicar la inmediatez, ¿no? Bueno, él es un editor, ¿no? Pero que cada uno escriba en su medio, que es su firma, evita o es un atajo. A ver, lo formulo distinto. Antes vos querías escribir una reseña sobre un show, la escribías, la enviabas, un editor discutía en una redacción, el enfoque corregía el texto, te discutía con vos y el texto salía no solo con tu firma, que era a veces ni siquiera, sino que estaba respaldado por un medio. Un medio era el que publicaba esa nota. Eso, que ahora eso no ocurra, que vos llegues y escribas sin chequear no necesariamente sin chequear la información, a veces la información no es lo importante, sino la experiencia. Esto que decía al principio, que todo está atravesado por la experiencia en primera persona y no por un análisis más completo de la situación, hace que haya mucha cosa circulando que sea imprecisa o que tenga un mismo tono, que tenga poca profundidad, que tenga poca elaboración, que tenga poca discusión y que no esté muchas veces en discusión con un otro hasta que no está publicada, ¿viste? Eso me parece que cambia también al texto en sí, porque el proceso de edición que solía haber en los medios era lo que en muchos casos enriquecía la producción de una manera, pero notable. En algunos casos, en otros te publican lo que mandás y ni te lo leen, claro. Es muy importante eso que decís, porque es cierto, la libertad de expresión es un bien supremo, pero eso que vos decís es una pérdida terrible, porque a veces, saquémoslo de no chequear, que a veces está, ¿viste? Tipos que están siendo anunciados muertos antes de morir. Cuando se murió Spinetta lo habían anunciado antes que se muriera. ¿Viste? Tú decís, no, vive. ¿Viste? Es ridículo. Pero también la cuestión de una mirada externa. ¿Qué sé yo? Vamos a decir... De por ahí sos muy joven y decís una boludez que todo el mundo lo sabe, ¿entendés? Y vos necesitás que alguien te diga lo que está diciendo es una boludez. Tal cual, a eso. No estás descubriendo la pólvora, lo hicieron 3,5 millones de personas. Que te pasa siempre, porque uno siempre es joven y siempre fue joven, o en alguna vez fue joven, quiero decir.
Bueno, no sé conjugar, chicos, les pido perdón. Hay jóvenes. Hay jóvenes. Y bueno, y no sabe todo y nunca sabe todo en realidad, pero se entendió. Pongo el ejemplo. Uno va a un concierto y escribe. Y uno pone, no le gustó. Este concierto es una porquería. ¿Para qué quiere decir que es una porquería? La puta va de mal humor, porque no sé qué. La persona que hizo el concierto, hizo todo este trabajo, qué sé yo. Tenés que entender lo que pasa con eso. Él diga, bueno, pará la pelota, pensalo 2 minutos, calmate. Y si seguís pensando lo mismo, bueno, está bien, decilo, fundamentalo. ¿No? Como esa mínima instancia de paremos la pelota antes de patear a cualquier lado, me parece que es muy importante y muchas veces se pierde de vista, así que me parece muy importante eso que dijiste. Re. Bueno, para ir cerrando, tenemos una última pregunta, ¿no, Sofi? Sí. Que tiene que ver un poco con estos que hablamos, porque habla de desafíos y la actualidad. Ya hablamos del 2000, la tecnología. ¿Cuáles creen que son los desafíos de pensar la música hoy? Puede ser 1, 2. Sí. Porque quizás es un montón los desafíos, pero... No, el primer desafío, el primero es sobrevivir, digamos, para que tengan una idea, un autor gana en el mejor de los casos el 10% de lo que un libro del precio de venta. La editorial también. La editorial también. Eso quiere decir que bueno, saquen su cuenta. Pero muy poco. Es muy poco. De trabajos que por ahí te llevan años. Una nota de tapa de sección de un diario te pagan 30.000, 40.000 pesos, 25.000, depende del diario. En alguna revista, por ahí si tenés alguna trayectoria, podés discutir 70.000 pesos. Pero eso es lo principal. O sea, es un hobby. Es un hobby para personas que tenemos otros trabajos y que no vivimos de escribir de la música. Entonces, eso ya es un problema muy grande porque significa que quienes escribimos de música somos privilegiadísimos. Y que no solo somos privilegiados, sino que tenemos ciertas necesidades cubiertas, vivimos en determinados barrios, entonces nuestro mundo tiende a ser bastante homogéneo entre sí. Y no hay un cronista de música que viva, no sé, no quiero en el conurbano profundo y que publique todas las semanas en un diario hablando sobre la música que pasa, ¿no? Ni hablar de, yo soy neuquina, ni hablar de ese tema, que es la centralidad de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar con precisión. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es que necesitas formarte mucho más de lo que uno asume, ¿no? Porque todos escuchamos, todos tenemos gustos, pero escribir de música no es escribir sobre tus gustos. Entonces, el primer sopapo que te da la profesión es cuando alguien te dice, boluda, no estás descubriendo la pólvora, y hay toda esta bibliografía. Me parece que un desafío que tienen las nuevas generaciones es tener conciencia de ese pasado que parece amorfo, ¿no? Ahora es como entras a Spotify y lo que se produjo ayer está igualado a lo que se produjo hace un siglo atrás y lo que se produjo hace 20 y todo parece como una novedad porque están reeditados y bueno, esa descontextualización, esa falta de especialidad, esa falta de conocimiento específico sobre algo, me parece que es un desafío que las nuevas generaciones lo tienen que tener, que es como estudiar la historia y la producción y la música en paralelo. Así que suscribo esas cosas y agrego. Para mí el desafío es cómo lograr decir cosas nuevas, cómo lograr profundizar, cómo lograr no empezar de cero cada vez, no repetir lo mismo y no
rendirse a lo que se supone que uno tiene que hacer, ¿no? Porque detrás de esta cuestión de la dificultad de la supervivencia viene la trampa. Uno tiene que adivinar qué es lo que se supone que la gente quiere. Y nadie sabe lo que la gente quiere. La gente no sabe lo que quiere. Nadie quería una bebida negra con burbujas y muy dulce, pero funcionó. Con mucha plata puesta, pero funcionó, digamos. Entonces, ¿cómo encontrar cuáles son las cosas que hay otras personas a las cuales le interesa escuchar? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué nos podemos decir a nosotros y a los otros que consideremos que valga la pena, que queramos comprar el libro, la revista, pagar por el podcast o lo que sea? Eso es muy difícil, sobre todo en un momento que hay tantas cosas. Al alcance de la mano la gente tiene toda la historia del cine, de la literatura, de las letras, de la música, y vos tenés que venir a decir algo que sume algo a todo eso. Digo, puedo leer a Shakespeare, a Borges, ver todo el cine de Hitchcock, escuchar a Bach, los Beatles, o comprar tu librito. Es muy difícil sobresalir en eso, porque está todo al mismo tiempo. Entonces, seamos más modestos, no es que vamos a decir algo más interesante que Bach o Shakespeare, pero aún en un contexto más chiquito de la crítica musical o el pensamiento sobre la música, ¿qué podemos decir que sea diferente, que aporte algo, que cuente algo, que aprendamos algo que no sabíamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo hacemos que después que la gente se entere? Que esa es la otra cuestión. Entonces, che, acá tengo algo interesante para decir. ¿Y de dónde lo decís? Entonces, ahí parece que hay dos desafíos sumados a lo que... Sí, creo que el tema de los formatos es clave hoy por hoy también. No es solo qué decir, sino cómo decirlo y en qué formato decirlo. Creo que uno de los desafíos más difíciles e importantes es permanecer joven en el sentido de la curiosidad, de mantener alimentada la curiosidad con ganas de aprender cosas nuevas, de someterte a experiencias nuevas, a salir, a romper tus prejuicios. Eso como persona que escribe sobre música, ¿no? Eso por un lado, y después también mantenerte lo suficientemente maduro o adulto, más que maduro, para tener una mirada crítica, porque hoy todo está bien. Hay momentos en los que todo está bien, todos amamos y todos odian, ¿no? Y hay algo ahí donde me parece que hay que intentar ser fiel a uno mismo. Y eso requiere de conocerse, conocer tus límites, saber cuándo te estás dejando llevar, cuándo, no sé, eso me parece una de las cosas más difíciles hoy por hoy. Bien, buenísimo. Bueno, no tenemos más preguntas, o tenemos muchísimas más preguntas, pero que tendrán su lugar y momento. Muchas gracias, estamos muy, muy contentas de que este último episodio sea con ustedes. Fue un placer. Muchas gracias al público y a quienes están escuchando del otro. Bueno, este ha sido el 4.º episodio de Bucle. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.